No vino a nosotros clases. No has dicho nada, ¿no? Ustedes. Ok. Ya. Ahora, vamos a ver un ejercicio más de momento rotacional. La anterior clase hemos terminado con este ejercicio de la montaña rusa. ¿Ya? La última parte hemos hablado de qué velocidad debería tener para que el cuerpo, el carrito, despegue de la montaña rusa. ¿Ok? Habíamos hablado que había que tomar en cuenta algo importante. Cristian, ¿recuerdas qué era? ¿No estabas de la clase? Ya, los demás hacen recuerdo a Cristian. Cuando hablamos de que algo va a dejar de hacer contacto, dejamos que algo va a despegar, habíamos dicho que no existe fuerza normal. ¿La fuerza normal qué es? Es una fuerza de contacto. ¿Qué otra fuerza de contacto hemos visto hasta ahora? La fricción, ¿ya? La normal y la fricción existen porque hay contacto entre las dos superficies. O sea, en el momento que pase algo y el contacto desaparezca, por favor, ¿puedes apagar esta luz? Por favor, es que estoy cojo y... Allá es. Entonces, cuando tenemos un contexto que ya no va a haber contacto, como acá, que el carro va a despegar, estamos hablando de que la normal va a ser 0 y también la fricción, ¿ya? Y bajo ese argumento habíamos hecho los cálculos y vamos a encontrar la velocidad, ¿ya? Repito esta parte porque es importante. Va a haber situaciones que vamos a hablar que algo va a despegar, que ya no va a haber contacto. Entonces, hay fuerza normal igual 0. Ahora, quisiera que hagamos este ejercicio, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos este objeto de 4 kilogramos, ¿ya? Me da la masa del objeto, que es 4 kilogramos. Me dice que va a girar como se muestra en la figura, ¿ya? Me dice que en el momento que vemos la figura, la velocidad de este objeto es 6 metros por segundo. Y me pide encontrar la tensión en ambas cuerdas. En el momento que yo detecto que hay movimiento y un plano rotacional, un círculo, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, vamos a colocar nuestros ejes. ¿Qué ejes vamos a utilizar? Hugo, ¿qué ejes utilizarías acá? ¿Qué eje tiene que existir sí o sí si es que hay movimiento rotacional? ¿No? ¿Cuáles hemos dicho? ¿Quién puede ayudar a Hugo? ¿Sí o sí? ¿Un eje qué? Tangencial y sobre todo radial, ¿ya? Sí o sí tiene que haber un eje radial. El eje radial es el eje que va a apuntar hacia el centro del círculo. Me fijo el círculo, ¿ya? Su centro está acá. Entonces, un eje que va a haber va a ser un eje que va a apuntar hacia el centro del círculo. No es un eje horizontal, es un eje radial. ¿Ya? ¿Por qué no es horizontal XY, digamos? Porque cuando la pelota esté acá, el eje también se está moviendo. El eje va a rotar y va a ser ahora hacia el centro, hacia acá. La flecha va a estar apuntando hacia el centro. Cuando esté acá la pelota, el eje va a apuntar hacia el centro. Es un eje que está moviéndose, ¿ya? Luego, veo mis fuerzas, ¿ya? Veo qué fuerzas hay acá. Va a haber una tensión, vamos a decir. Acá va a haber otra tensión, ¿ya? Va a haber el peso. Veo las fuerzas y veo dónde más están aplicándose las fuerzas. Y ahí eso me va a determinar si es que vale la pena colocar otro eje. ¿Vale la pena colocar otro eje, sí o no? ¿Y cuál? El eje vertical. Vemos que hay una fuerza que va a ir hacia abajo, la fuerza gravitacional. Vemos que esto de acá se va a descomponer en vertical. Entonces también vamos a necesitar del eje Y que ya conocemos. ¿Ya? Entonces, primer paso, diagrama de cuerpo libre. Y ya está acá en el dibujo, ¿no? ¿Qué digo? ¿Qué fuerzas hay? Hay el peso.
¿Qué fuerza hay? Hay esta cuerda que va a jalar hacia fuera. Esta cuerda, ojo, cuidado que hagan en el examen, me coloquen acá la fuerza. No, las cuerdas, las tensiones siempre están tirando, siempre salen fuera de los objetos. Saca a ver otra cuerda, otra tensión, ¿no? No tiene por qué ser la misma tensión. ¿Ok? ¿Hay otra fuerza más? No son las únicas. ¿Qué tenemos que hacer? Descomponer, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre, check, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Descomposición. Aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Descompongo en los ejes que son de mi interés. ¿Qué ejes tengo? En Y, masa por aceleración Y. Y tengo en el eje radial, entonces fuerzas que están en el eje radial, igual a masa por la aceleración radial. ¿Ya? Ahora, decimos, ¿qué fuerzas hay en Y? Aglaya. Esta tensión la podemos descomponer acá. Esta tensión la podemos descomponer acá. Todas son tensiones en Y. ¿Ok? Sumo todas las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? La tensión 1Y, la tensión 2Y y también el peso. Le pongo los signos correspondientes. Yo voy a decir, ok, en mi dibujo estoy diciendo que el eje Y hacia arriba es positivo. ¿Quién está hacia arriba? La tensión 1 y los demás están hacia abajo. Y esto tiene que ser la masa por la aceleración. ¿Y qué aceleración hay en Y? ¿Qué movimiento vertical hay en Y? Cero. Esto está moviéndose, dando vueltas, pero si solo me fijo Y, la altura está cambiando. No. Entonces, no hay un cambio en la altura, no hay una velocidad, no hay una aceleración en Y. Entonces, esto de acá, 0, 0. Ecuación 1. Hago lo mismo para la fuerza radial, para el eje radial. Tengo que descomponer. Pondremos otro color. ¿Se ve? Sí se ve. Esto de acá lo descompongo no en X, sino en el eje radial, ¿ya? Tensión 1 radial. Esto de acá lo descompongo de la misma manera, no en X, sino en el eje radial, tensión 2 radial, y digo, ¿qué fuerzas hay en el eje radial? Hay la tensión 1 radial y la tensión 2 radial. ¿Qué signo voy a colocar a cada uno? Ambos negativos, nos dice Cristian. ¿Están de acuerdo con Cristian? ¿Por qué positivos, Alejandro? Ok, Cristian, tienes que fijarte la dirección del eje radial. El eje radial siempre va hacia el centro del círculo. Y esa es la dirección positiva. Entonces, ambos van hacia el centro, ambos positivos, ¿ya? Y esto va a ser la masa por la aceleración radial. ¿Qué tiene de especial la aceleración radial o aceleración centrípeta? ¿Cuánto vale? Hugo, ¿te recuerdas? Había una ecuación que hemos visto en anterior clase, ¿quién se recuerda? La aceleración centrípeta o aceleración radial, perdón que les dé la espalda, es siempre no, esa es la tangencial. La tangencial es la aceleración angular por el radio. Pero la aceleración radial es velocidad al cuadrado entre r. ¿Ya? Eso siempre se repite. Nótenlo. La aceleración radial siempre es la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura o la velocidad angular por el radio de curvatura. ¿Ok? Entonces, reemplazo eso. ¿Ok? Y ya tengo mis dos ecuaciones. ¿Ya? Acá lo que tengo que hacer es un ratito, de acá podemos hallar. Sí, acá lo que tenemos que hacer es descomponer, ¿ya? Vamos a... Lo voy a hacer acá, ¿ya? Para no ensuciar el gráfico.
Para descomponer acá yo necesito un ángulo. ¿Ya? Lo que yo tengo acá es la tensión 1. ¿Ya? Y yo quiero descomponer en su parte vertical y en su parte radial. ¿Ya? Para eso vamos a necesitar un ángulo. Puede ser este o este. Eso lo vamos a hallar con el gráfico que tenemos acá. Acá tenemos que todo esto mide 2 metros y también tenemos que el radio, es decir, esta distancia mide 3, mentira, estoy dando cualquier cosa. También tenemos que esta distancia es 3 metros, ¿ya? Si esta distancia es 3 metros, yo necesito analizar estos ángulos, también voy a necesitar el radio, voy a necesitar esta distancia, ¿ya? Porque con esta distancia no voy a poder hacer mucho, sino con esta de acá es la que me interesa. ¿Por qué? Porque así voy a poder formar este triángulo rectángulo, ¿ya? Si esto es 3 metros, ¿cuánto es esta distancia? Cristian. 1,50, la mitad, ¿no? Entonces de acá digo que esto es la mitad y voy a extraer este triángulo, ¿ya? Fíjense. Voy a extraer el triángulo, que es esto es 1,5. El problema me dice que esta distancia es 2 metros, ¿ya? Y esto es el radio. Voy a necesitar el radio para meterlo acá. ¿Cómo encuentro el radio? ¿Cómo te llamas? ¿Me recuerdo? ¿Pero? ¿Eric también? Ah, tú eres Cristian, perdón. Eric, ¿cómo hay ese radio? Ayuden a Eric. ¿Cómo llamamos el radio? Pitágoras, ¿verdad, Hugo? Entonces decimos, esto va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos esto al cuadrado. Saquen sus calculadoras, por favor, y díganme cuánto es esto. ¿Ya? Luego, como hemos dicho, necesito un ángulo para descomponer. Entonces voy a necesitar, ¿cuánto? 2.5. Voy a hallar este ángulo. ¿Cómo puedo hallar este ángulo? Con funciones trigonométricas. ¿Esto qué es? El cateto opuesto. Este es la hipotenusa. ¿Qué puedo hallar eso? El seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa. ¿Verdad? ¿Sí? 1,32. ¿32 o 42? 32. Gracias. Volviendo acá, el seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa. El opuesto, ¿qué es? Es 1,5. La hipotenusa es 2. De acá el ángulo va a ser el arcoseno o seno a la menos 1 de eso. ¿Cuánto les da eso, por favor? Grados. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo estos datos, fíjense, esto es lo que me interesa, el radio y este ángulo, vuelvo a estas ecuaciones, ¿ya? 1,32 y 48,6. Entonces, T1Y es esto de acá. Yo tengo este ángulo, ¿ya? T1Y, ¿qué va a ser? Va a ser T1 por el seno del ángulo, ¿verdad? Porque es el ángulo opuesto, no es el adiacente. Va a ser T1 por el seno de 48,6 menos T2. Como esto de acá es 2 centímetros y esto de acá también es 2 centímetros, hay una simetría. Entonces acá también se repite el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces esto T2Y va a ser T2 por el seno del mismo ángulo. ¿Ya? Vamos a poner acá T2 por el seno de 48,6 menos MG, y MG es, la masa es 4 por 9,8. ¿Ok? Y de acá ya tengo la primera ecuación completa. Para la segunda, T1R, ¿qué va a ser? Va a ser T1, pero por el coseno del ángulo, ¿verdad? Estoy encontrando esto de acá, entonces va a ser por el coseno del ángulo. T1 por el coseno de 48,6. T2
También va a ser por el coseno del ángulo, el mismo ángulo. T2R va a ser T2 por el coseno de 48,6. Es igual a la masa, que es 4, por la velocidad. El problema dice que está moviéndose a 6 metros por segundo. Entonces, por 6 al cuadrado entre el radio, y el radio, lo hemos hallado acá, es 1,32. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Entonces, como les he dicho, esta es la ecuación 1. Esto de acá va a ser la ecuación 2. Esto de acá es física. ¿Ok? Lo demás es resolver un sistema. Si llegan acá de manera precisa, es lo que más me interesa. ¿Ok? Hasta acá tienen por lo menos 80% de la pregunta. Ya es luego resolver. ¿Alguien quiere que resolvamos o todo el mundo sabe cómo resolver eso? Es una ecuación de lineal, ¿sí? ¿Quieren resolver? Ok, ya. Pero rápidamente me tienen que dar números, ¿ya? ¿Cuánto es seno de 48,6? Seno y coseno de 48,6 necesito, rápidamente. 0,75, ya. 0,75 T1 menos T2 por 0,75. 4 por 9,8, ¿cuánto es? 4 por 9,8. Va a pasar al otro lado como positivo, ya. Estaba negativo, pasa como positivo. 29,2, ¿verdad? Ya. La otra ecuación es, coseno es 0,66. Ya. 0,66 T1 más 0,66 T2. ¿Cuánto es todo esto? 4 por 36 entre 1,3. 110.7. ¿Ya? Ahora sí ya tenemos números. ¿Cómo hacemos esto? Todo esto vamos a dividir entre 0,75, ¿ya? Voy a dividir o multiplicar entre 1 sobre 0,75. Entonces me va a quedar acá T1 menos T2, ¿ya? ¿Cuánto es 39,2 entre 0,75? Acá lo mismo. Voy a dividir todo entre, o multiplicar todo entre 1 sobre 0,66. Entonces acá me va a quedar T1, acá me va a quedar T2. ¿Y cuánto es 110,7 entre 0,66? 167.7, ¿no? Y acá ya podemos simplemente sumar las ecuaciones. Sumamos ecuaciones. ¿Por qué? Porque este T2 con este T2 se van a ir, ¿no? Voy a tener T1 menos T2. Voy a sumar con todo esto, entonces más T1 más T2 es igual a lo que hay a la izquierda más la suma de lo que hay a la derecha. Vemos que los T2 se van y me queda que 2 veces la tensión 1 es 167,7 y de acá la tensión 1 es, dividido entre 2, 80 y más o menos 84 newtons, ¿ya? ¿Ok? Una vez que tenemos T1, hallamos T2, simplemente reemplazando en cualquiera, voy a reemplazar acá, ¿ya? Reemplazando, ¿qué voy a tener? Voy a tener que T2 es igual a 167,7. Bueno, me va a dar lo mismo. Esto está mal. Perdón, acá me equivoco. ¿Cuánto es esta suma? ¿Cuánto es 52,6,26 más 167,7? Pues acá es 220. Ya, esto me he olvidado. 220, cabal. Ya. La mitad de esto es 110,15. Ya, esa es la primera tensión. La segunda tensión va a ser 167. Acá reemplazo, este T1 va a pasar a otro lado a restar. Va a ser 167 menos T1, pero T1 es 110. ¿Cuánto es esta resta? 57.5, ¿verdad? Y ahí sí tenemos esto y esto como resultados. ¿Dudas, preguntas? ¿Se ve? Se ve.
¿Qué es lo que quiero decir? Resolver esta ecuación, ¿a quién le cuesta un poco? Así, sin miedo, todos estamos acá para aprender, pero quiero saber quiénes les cuesta un poco matemáticas. ¿Ya? Ya. Bueno, cálculo no hacen derivadas. En álgebra, ¿qué hacen? En álgebra hacen esto, ¿no? Matrices. ¿Están haciendo ahorita álgebra o ya han hecho álgebra? Ya. Ya. Tienen que practicar un poco, pero como les he dicho, física es hasta acá. Inclusive hasta acá. Esto es lo que me interesa que propongan bien, ¿ya? Si en el examen llegan hasta ahí, pero con todos los signos, ¿ya? Un signo esté menos ahí significa que hay cosas que no entienden o que han cometido un error, pequeño error, ¿ya? Pero yo lo voy a tomar como que no entienden, ¿ya? Los signos son bien importantes, ¿ok? Si llegan hasta ahí, 80% del problema entienden, mínimo, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Terminamos este tema con un último ejercicio un poquito más complicado. Déjenme ver. Sí, hagamos esto. Ya. Entonces, acá el problema nos dice lo siguiente. ¿Ya? Tenemos un disco. ¿Ok? Cachito, concentración, por favor. Tenemos un disco, el cual está rotando. ¿Ya? Va. Dentro del disco vamos a colocar una masa M. ¿Ya? Una moneda con masa M. Y el disco se encuentra, la moneda se encuentra a una distancia del centro del disco. Existe un coeficiente de fricción µs. ¿Ya? Entonces acá creo que a algunos de ustedes les cuesta un poco trabajar con variables, ¿ya? Pero cuando ustedes vayan a modelizar algo, cuando ustedes vayan a hacer un cálculo preciso, van a tener todos los números, van a poder reemplazar lo que quieran, ¿ya? Pero en cosas más interesantes y más complejas van a modelizar cosas, van a tener algo que ustedes van a hacer variar y van a buscar, no sé, la resistencia mecánica máxima, o cuándo se puede hacer máximo de ganancia, o sea, todo en función del contexto que esté trabajando. Entonces van a trabajar con variables. Entonces es importante que sepan trabajar con variables, ¿ya? Porque van a tener algo que van a hacer variar y quieren encontrar dónde justamente va a haber una resistencia máxima, ganancias máximas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá, ¿cuáles son mis variables? Pero que son datos. La masa es dato. El coeficiente de fricción es dato. ¿Ya? Me dice, eso es el problema. Me dice que en tiempo igual a 0, el disco comienza a girar con una aceleración angular constante. Entonces acá tengo una aceleración angular constante, alfa, ya que creo que también es dato, ahorita vamos a tener el problema. Ahora, acá hay un dato implícito. ¿Cuál es el dato implícito acá? Cuando me dice que el disco comienza a girar con esa aceleración constante en tiempo igual a 0. ¿Qué dato implícito tenemos? Es 0, ¿ya? Si me dice que comienza a girar, significa que antes no estaba girando. Entonces acá yo puedo decir que la velocidad angular inicial es 0. Dato. ¿Ya? Esto estaba en reposo, no se movía. Luego va a empezar a moverse con un omega y que ese omega va a ir cambiando. ¿Por qué omega va cambiando? Porque existe una aceleración angular. ¿Qué es la aceleración? Es cómo cambia la velocidad, ¿no? Ahora, en el contexto angular, ¿qué es la aceleración angular? ¿Cómo cambia la velocidad angular? Entonces, como este existe, este de acá va a cambiar. ¿Ok? Y al principio es 0. Nos dice que sabemos que la gravedad es G y todo tiene que estar en estas variables, ¿ya? Es decir, la masa es dato, nu es dato, alfa es dato, ¿ok? Pero aparte, esta distancia la conozco, es dato. Y el tiempo t.
ya el tiempo t. Vamos a analizar todo en función de un tiempo t. Mientras la moneda permanece en reposo en relación al disco, ¿cuál es Fs? ¿Cuál es la fuerza de fricción estática? ¿Ya? Que ejerce el disco sobre la moneda. Todo en función del tiempo t. Entonces, estamos en t igual a 0, no se mueve nada. Luego, esto va a empezar a rotar. Va a empezar a rotar y cada vez más rápido, cada vez más rápido, más rápido, más rápido. ¿Por qué todo esto va a empezar más rápido? ¿Por qué? Porque está acelerando de manera angular. ¿Ya? Y al principio, si esto no empieza a rotar, esto de acá, como hay fricción, ¿qué es lo que va a aparecer? Que la moneda está como pegada al disco. Entonces la moneda también va a rotar, ¿ok? Pero junto al disco, como si fueran un solo objeto, ¿ya? Esto es posible gracias a la fricción. Imagínense que estamos sobre hielo. ¿Va a pasar eso? No. Imagínense que estamos en una plataforma gigante, ¿ya? Y digamos que Jorge está acá encima, ¿ok? Si esto estuviera lleno de aceite, ¿qué va a pasar cuando esto empieza a girar? Se va a resbalar, ¿ok? Pero si estuviéramos sobre goma, ya goma con goma, zapatos de Jorge son goma, y esto sobre goma, va a poder, digamos, seguir, estar quieto, digamos, ¿no? Depende de la velocidad también, algún rato se va a caer. ¿Ok? Entonces, todo eso es gracias a una fricción, ¿ya? Y lo que me pide es, ¿cuál es esa fuerza de fricción? ¿Ok? Ok, entonces, para esto ya entendemos el contexto, diagrama de cuerpo libre. Rápidamente, levanta la mano quien quiera participar. ¿Qué fuerzas hay acá? Ahora, para el diagrama de cuerpo libre estoy tomando solamente la moneda. La normal, ¿ok? No hay una cuerda, no hay tensión, entonces el peso. Por ahí alguien quiere decir algo. ¿Qué otra fuerza habría? Va a haber una, como si me fijo en la moneda tiene un movimiento circular. Si hay movimiento circular, ¿qué tiene que ver sí o sí? Fuerza radial, ¿ya? ¿Quién está ejerciendo esa fuerza radial? El disco sobre la moneda. ¿Y de qué manera? Con la fricción. Es la fuerza de fricción, que en este caso, fricción estática, está ejerciendo esta fuerza radial. ¿Ok? Y por eso habíamos dicho que si esto fuera aceite, fuera hielo sobre hielo, no pasaría, no estarían colados, porque no habría fricción. ¿Quién ejecuta esa fricción? Es la plataforma. ¿Ok? Pero es la fuerza de fricción la que aparece acá. ¿Hay algo más? No, solo es eso. ¿Ok? Entonces, digo, acá no está de más que hagan esto, ¿ya? Para el que domina, pues, y le da flojera, no lo haga, ¿ya? Pero si están entendiendo poco a poco, escriban la aceleración radial. El movimiento circular, va a haber una aceleración radial hacia el centro de la circunferencia que se forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que digo? Diagrama de cuerpo libre, check. Segundo paso, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. ¿Qué va a haber? Va a haber fuerzas radiales, masa por aceleración radial, y va a haber también, en este caso, fuerzas verticales, masa por aceleración vertical. ¿Ok? Vamos a ver que solamente nos interesa lo radial. ¿Qué fuerzas hay en el eje radial, Eric? Solo la fricción. Tanto la normal como el peso están en el eje vertical. ¿Ok? ¿Y positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué va a la derecha? No, sino porque va en la misma dirección que el eje radial. O sea, acá yo me he olvidado dibujar mi eje radial. El eje radial es hacia el centro de la circunferencia. El eje vertical, por conveniencia, yo lo pongo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, solamente tengo la fuerza de fricción estática y solamente tengo la masa por la aceleración
radial. ¿Y la aceleración radial qué es? ¿Qué hemos dicho hace un momento? Velocidad al cuadrado sobre R. ¿Ya? Fuerza S va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre L. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuánto es la fuerza de fricción estática? Y yo respondo esto. Yo a este alumno le voy a poner medio punto. ¿Por qué le voy a poner medio punto y no todo? Punto total. La pregunta es ¿cuánto es la fuerza de fricción? Aquí alguien me está respondiendo, mira, la fuerza de fricción es esto. Yo veo esto en el examen, medio punto. ¿Qué falta para poner 100%? No conocemos la velocidad. Solamente conocemos todo esto. Y el problema inclusive me dice, por si acaso, no me vayas a responder con otra cosa que no sea esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me falta acá? Encontrar cuánto es la velocidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encuentro la velocidad? ¿Cómo encuentro la velocidad con que esta moneda va a ir moviéndose? Sabemos que esta moneda va a ir moviéndose cada vez más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dando vueltas cada vez más rápido. Entonces, su velocidad lineal también es cada vez más rápido. Son flechas cada vez más grandes. ¿Cómo hallo esa velocidad en función del tiempo? El tiempo es algo que conocemos, algo que puedo utilizar. Otra pregunta. Voy a hallar la velocidad, pero primero voy a hallar la velocidad angular. ¿Ya? Entonces les pregunto, ¿cómo hallo la velocidad angular en función del tiempo? Tenemos una ecuación, ¿ya? Sabemos, esta ecuación ya deben conocer por demás. ¿Sí? Yo les he dicho, al igual que esta ecuación ya la conocen, podemos utilizar su análoga, que es velocidad angular final, igual lo que pasa al principio, más menos la aceleración angular por el tiempo que pasa. ¿Ok? Es la misma, es su análogo. ¿Ok? Acá voy a poner más o menos, Cristian. No, sí, Cristian. Más o menos. Estamos acelerando. ¿Ok? El problema dice que estoy acelerando. ¿Cuánto valía la velocidad inicial, Aglaya? 0. El problema me dice que al principio estoy en reposo. Entonces ya tengo la velocidad en función del tiempo. ¿Ok? Ahora voy a dar este paso. ¿Cómo paso de esta velocidad de movimiento rotacional a la velocidad con la que va a moverse de manera tangencial, a esta velocidad v, que luego cada vez es más grande porque estoy acelerando? ¿Cómo paso de omega a v? Es algo similar a lo que estabas queriendo decir antes, Jorge. ¿Qué me has dicho antes? ¿Con la aceleración? Antes me habías dicho que la aceleración tangencial es igual a angular por el radio. ¿Ya? Les había dado en su momento estas ecuaciones. Todo lo que es angular, todo lo que es tangencial. ¿Se ve? ¿Se ve, no? ¿Se ve, no? Sí. Ok. Un ángulo, ¿ya? Es un desplazamiento angular. Es lo mismo que el arco. ¿El arco qué es? Es la distancia tangencial que recorre. ¿Ya? Entonces, lo tangencial es el ángulo por el radio. La velocidad angular, que es cómo está rotando esto, está ligado a la velocidad tangencial, a v. La velocidad siempre es tangencial. Entonces va a ser v es igual a lo angular por el radio. Y en la última es aceleración angular. La aceleración angular va a provocar una aceleración tangencial. ¿Ok? La aceleración tangencial, no la total, ojo, tangencial, es lo angular por el radio. Entonces se repite la estructura. ¿Ya? Arco o distancia del círculo, ángulo por el radio. Velocidad tangencial, velocidad angular por el radio, aceleración tangencial, aceleración por el radio. ¿Ya? Entonces, con esta, en este caso, esta es la que me interesa.
la velocidad va a ser la velocidad al final, digamos, en un cierto tiempo, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular en ese mismo tiempo por el radio. En este caso, el radio, ¿cuánto es? La distancia d que me dice el problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, esto es d. Entonces, voy a tener omega final, hemos hallado acá, aceleración por el tiempo, y esto por d. Y una vez que tengo esto, pues lo meto en 1, 2 en 1, y la fuerza de fricción va a ser la masa por esto al cuadrado, alfa t d al cuadrado entre el radio. Y esto es mi respuesta. Ya casi doy los 100 puntos, digamos. Porque el problema me dice que conozco alfa, conozco el tiempo, conozco el radio, la distancia d. Acá me he olvidado, ¿no? Que R es D. Ojo, ¿no? R no nos olvidemos que es D. O sea, hay un D que se va con uno de los Ds de arriba y ya está. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora, el inciso B, ¿qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos clases? Y cuarto, ¿no? 2:15, ya. Hemos empezado. Ya, esto más hagamos. El inciso B me dice a qué velocidad angular va a haber una velocidad angular especial, comenzará a resbalar la moneda. Entonces, en algún momento, vamos a ir tan rápido, imagínense, vamos a ir tan rápido, y en algún momento va a salir volando la moneda, ¿no? O si era Jorge que estaba en una rampa, va a salir volando Jorge. ¿Ya? ¿En qué momento Jorge va a salir volando de la rampa? ¿Qué pasa en el momento que ya que la moneda sale de la rampa? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué de particular tiene ese momento? Pasamos a fricción cinética, si no, Benjamín. ¿Ya? ¿Algo más querían decir? ¿Algo más? Pasamos de lo estático. Ahora, eso no había dicho antes. ¿Por qué es estático y no cinético antes? Ya, porque no se mueve uno respecto al otro. Es como si estuvieran colados. Todo se mueve, pero la fricción, para la fricción, ¿qué tengo que fijarme? El movimiento entre ambos. Si todo está rotando y no resbala, ¿hay movimiento entre los dos cuerpos? No, no, ¿verdad? Es como si fuera uno solo, ¿ya? Ahora, luego, cuando salga volando la moneda, pasamos, como ha dicho Jorge, a cinético. Y antes de pasar a cinético, ¿qué pasa con estática? Las rompemos, digamos, ¿no? Ese término utilizo exactamente. Rompemos la fricción estática, pasamos a la cinética. Y hemos llegado a la fricción estática máxima. Ese punto crítico, para el inciso B, ¿qué tiene de especial ese punto crítico? Que pasamos de estático a cinético y justamente un pelo antes de pasar de estático a cinético estamos en la fuerza estática máxima. ¿Ya? ¿Y la fuerza estática máxima qué es? Nu estático por la normal. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta pregunta era medio teórica, porque en el examen, alguien que no entiende muy bien estas cosas, ¿qué va a decir? Va a ver su formulario, F es igual a nu S por la normal, y esto me hubiera respondido alguien en el examen. Y acá tienen 0 prácticamente. No hubieran respondido esto de acá. ¿Verdad? Porque esto de acá no es correcto. Esta ecuación es solamente para el momento crítico, para el momento donde la fuerza de fricción es máxima. ¿Ya? La fuerza de fricción habíamos visto que va desde 0 y va creciendo en función de qué es lo que pide el sistema y puede llegar a un máximo. ¿Ya? Entonces, recién acá puedo utilizar esta ecuación, recién porque estoy en un punto crítico.
Y una vez con esto puedo decir, ok, fíjense, esto le llamemos 3, esto 4, antes de llamar 4, rápidamente, la normal, ¿cómo la calculo? Haciendo acá análisis de cuerpos, ¿no? Digo, o desarrollando esta ecuación. Acá no habíamos desarrollado qué fuerzas hay en Y, hay la normal, hay el peso abajo, y la aceleración en Y es 0, porque no hay movimiento en Y. De acá saco que la normal es el peso. No siempre es el peso. Hemos visto muchas veces que no salía el peso. Una vez que la normal es el peso, digo que fuerza de fricción máxima es µS por el peso, y recién igualo estas dos. Entonces digo, con estas dos digo, ok, 4 igual a 3. Voy a tener m alfa cuadrado, t cuadrado. Acá un d cuadrado se va con un d de abajo, ¿ya? Me queda d nada más, ¿verdad? Es igual a esto de acá, µS mg. Con esto, esto se va. Con esto, ¿qué puedo encontrar? ¿Quién me dice qué cosa puedo encontrar acá? La distancia es dato. Ya, pero ¿qué cosa encontrarías acá? ¿Cuál de estas letras puedes encontrar? Te sirve. µS es dato. El problema te dice µS conoces. La aceleración es dato, conocemos. ¿Qué cosa me podría dar esto? El tiempo en que Jorge va a salir de la pista. ¿Ok? Entonces, el tiempo era dato, digamos, acá, ¿no? Para trabajar algo en función del tiempo. Ahora quiero encontrar un instante preciso. Entonces acá puedo sacar el tiempo, es µSG entre alfa cuadrado entre d, eso va a ser tiempo al cuadrado, y de acá saco raíz. ¿Se ve lo que escribo? Sí. Una vez que tengo el tiempo, la pregunta me decía, o me pedía el tiempo, no, me pedía la velocidad angular. ¿Cómo hallo la velocidad angular máxima? ¿O cuándo va a pasar esto? Esta de acá, ¿verdad? Sabemos la velocidad en función del tiempo. Entonces de acá digo, ok, entonces la velocidad que estoy buscando máxima va a ser alfa por este tiempo, y este tiempo es µS G entre alfa cuadrado entre D. Y este alfa cuadrado se puede ir con este alfa, ¿no? Este alfa cuadrado sale de la raíz y se va con el otro, y me va a quedar simplemente la raíz de µS G entre esa distancia. ¿Ok? Esta sería mi respuesta. Una vez que yo tenga números, pues simplemente puedo colocar acá, ¿ya? Puedo hallar que el tiempo había sido, no sé, 40 segundos, ¿no? Y a esos 40 segundos hay una velocidad angular especial, ¿ya? Ok, este problema era, había que razonar, ¿ya? Si solamente tienen fórmulas, el avance no es mucho, ¿ya? De esto. Pero si es que razonan, esta fórmula significa eso, reemplazo, bla, bla, pueden llegar a los resultados. ¿Dudas, preguntas? Ya, vayan a respirar. Continuamos en un momento.